Podemos vivir y también capitalizar, podemos vivir y también invertir. Lo que pasa es que, no sé, siento que los paisas, por ejemplo, es nuestra cultura, tienen muy desfigurados aparte de la calidad de vida, o sea, ya son exagerados con los gastos, como con los lujos, como con la vida que viven, y muchas veces es pura apariencia, pero ¿y la construcción de ellos, la construcción patrimonial de ellos, dónde están? Porque, ay, sí, yo vivo en el poblado, yo no sé dónde, en arriendo. Y yo, pero si tú puedes bajarle un poquito al nivel de vida y construirte, ¿y para qué me construyo? ¿Qué es una vivienda para ti? Tranquilidad. ¿Qué es una vivienda para ti? Seguridad. Para eso, para que tengas tranquilidad y seguridad para ti y para los que vienen. Bueno, acá tengo conmigo a Mabel, que es una crack, porque la he estado siguiendo, he estado escuchando su contenido y me encanta, pero lo que más me gusta es de que literalmente es ella, porque muchas veces en las redes sociales vemos muchas personas que no son ellas, no son esas personas, sino que aprenden algo y salen a decir un contenido, pero cada vez que te escucho, Mabel, cada vez que veo un contenido tuyo me doy cuenta que sabes y que sabes bastante. Entonces, bienvenida aquí al podcast, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y por supuesto de conocerte. No, mira, yo te digo, el placer es para mí porque lo que tú has hecho con tantas personas es increíble y quiero que hablemos un poquito de cuál es esa visión y esa misión que tú tienes con lo que tú haces en redes sociales. ¿A quién estás buscando ayudar? Empecemos por la visión que yo veo, o sea, yo lo veo tan claro y si pienso que si una persona lo puede ver, lo pueden ver todos. Yo soy súper humana, súper enamorada de este cuento, entonces soy muy visionaria en la etapa de que yo siento que yo ataco un sueño primario, es decir, todas las personas necesitamos vivir en una habitación, o sea, en un lugar físico, no nos vamos a ir a vivir para los árboles o cosas así, es decir, es algo con lo que convivimos día a día, que es la habitación. Ujú. Todas las personas salimos del colegio precisamente por nuestra carencia o falta de educación financiera personal, o sea, no sabemos administrar ni 2.000 pesos y empezamos a trabajar y a gastarnos todo, entendiendo que esto es lo normal, pero eso no es lo normal. Si yo voy a salir a necesitar una casa para vivir, bien sea porque quiero ser soltero o casado, ¿por qué tengo que pagar arriendo? Porque desde que salgo del colegio a mi primer trabajo no empiezo esa proyección patrimonial ahorrando de a 50.000, 100.000 pesos desde el primer mes, no solamente porque el ahorro hace parte de una vida saludable financieramente, no estamos hablando de la parte física, sino financieramente, que nos faltó esa educación, sí, pero nosotros la podemos contemplar. Entonces, mi visión es que todos los colombianos puedan sentir en carne propia que es tener su casa propia, no solamente una, sino que sean así súper terratenientes, entendiendo que todos nos podemos empoderar y entendiendo que si le puedes pagar la casa y la hipoteca a otra persona, pues puedes pagar la de ellos. Y aquí va, yo lo veo clarísimo porque todas las personas desde un salario mínimo pueden comprar vivienda, aunque también en el proceso que enseño soy súper empoderada, tengo muchísima información holística acerca del ser, es decir, muchas personas no es que no tengamos plata, es que tenemos limitaciones y las limitaciones hay que trabajarlas para poder cumplir este sueño primario de tener nuestra casa propia y decir, yo hoy corto con mis generaciones, no solamente voy a tener mi habitación yo, sino también los que vienen de aquí para atrás, porque si yo le pregunto a los colombianos, dicen, pues claro, yo he estado en la casa de mi abuelita, pero muchos colombianos van a decir, es que mi abuelita nunca tuvo casa. Entonces, estamos cortando generacionalmente algo que para nosotros es así, pero ¿por qué es así? Debería de ser diferente y deberíamos de ser unos empoderados con vivienda propia. Total, Mabel, y sabes que yo, o sea, me conecto tanto con lo que dices porque eso para mí también, cuando desde muy joven fue algo como que, no sé, o sea, no te voy a decir que mi mamá me lo inculcó, que me lo dijo una persona, sino como que llegué ahí por error y me parece que primero lo dices súper apasionada, pero ¿cómo llegaste tú ahí? O sea, a ti te lo inculcó tu mamá, tu papá, o sea, ¿cómo tú pudiste llegar a poder decir, madre, es que todos los colombianos deberían tener una casa? Y es cierto, todo el mundo debería tener una casa. Pues yo soy asesora de crédito hipotecario desde el 2011 y cuando llegué al crédito hipotecario simplemente era un trabajo, necesitaba resolver mis necesidades básicas, andaba en el reptiliano, incluso estudiaba derecho, pero era físicamente porque tenía que cumplir un sueño social que era tener una profesión y yo empecé a radicar créditos, como soy súper apasionada, entregada por todo, o sea, yo soy como que todo lo que quiero hacer, quiero que tenga mi sello y me iba muy bien.
pero pues no era algo más que ir al trabajo y simplemente ganar dinero y ya. Luego, pues yo me retiré de ser una vinculada solo para una entidad y decidí empezar a grabar en redes sociales, a pesar de que muchas personas hablan mal de las redes sociales, para mí ha sido un canalizador enorme de encontrar mi propósito y de que muchas personas lo encuentren a través del diálogo que yo tengo tan sincero y franco. En realidad lo que ven en redes no es un personaje, soy yo al 100%, yo trato que las personas sean auténticas. Es más, yo tengo un hijo y eso es lo que lucho con mi hijo. El mundo necesita más auténticos, no necesita clones, necesitan personas que desde el ser quieran ayudar a otras, que personas que le vendan de ser humanos a ser humanos. Entonces, cuando empecé a grabar y a empezar a leer a las personas, vi que había una necesidad súper, súper básica en los seres humanos, que era una necesidad de todos, del que gana mucho dinero, porque muchas personas que ganan mucho dinero, que están en otra área diferente de las finanzas o de las propiedades, no invierten porque les da miedo, porque les falta conocimiento, y todo eso empezó como a interiorizar las finanzas, que me encantan, el crédito hipotecario, que lo amo, y algo que yo siempre le pedí a Dios desde que era pequeña es: yo quiero ayudar, o sea, como esta forma de hablar hasta por los codos, haz que yo pueda ayudar a las personas, o sea, que claro, voy a remunerar porque la energía del dinero se va a manifestar cuando uno hace las cosas bien, pero más que eso es que yo me sienta en propósito. Yo siempre Ujú. veía que habían personas que ya habían cumplido su propósito y yo decía: Dios mío, ¿cuándo me va a llegar esto? Y sin querer y sin saberlo, llegó hasta que un día lo pude materializar en mis palabras y yo estoy cumpliendo mi propósito. Pero me di cuenta, pues es como un trasegar bastante amplio. Para nada mis papás me lo inculcaron, incluso mi papá me tuvo como, no sé, a los 56, mi mamá como a los 42, soy de un pueblo, es decir, como que el contexto donde me crié es para que hubiera sido una mamá de casa y se la pasara, no sé, o sea, nada de ser empresaria, ayudar a las personas, transformar a través de la comunicación. Fue algo como que yo me he impuesto y me he reprogramado a través del tiempo. Y por supuesto, yo siempre leo a mi comunidad. Mis redes sociales no se las entrego a nadie, yo soy la que interactúo con ellos y me he dado cuenta que esto es un querer mundial, esto es una necesidad de todos, porque a mí me encanta la terapia, o sea, yo soy súper apasionada por el ser, siento que a eso es lo que hay que trabajar. Y entonces cuando la gente va a terapia, llegan y me dicen: no, es que yo no he hecho nada. Y yo: pero ¿cómo así que no he hecho nada? 30 años. Y me dicen: es que yo no tengo casa. Es decir, esto afecta tanto emocionalmente a una persona que incluso es del tipo de cosas que tratan en terapias, y eso es donde quiero llegar, o sea, como hacer una Ujú. carrera o una profesión que sean finanzas emocionales, o sea, como la emoción tiene demasiado que ver con las finanzas. Las personas desde afuera ven que es uno más uno igual a dos, las finanzas no son esas, las finanzas tienen una parte energética, emocional supremamente fuerte, tanto así que las personas se suicidan porque tienen muchas deudas. Entonces, si hubiéramos podido educar a esa persona y prever que llegara a todas esas deudas, y en vez de llegar a deudas, hacer una construcción patrimonial planeada, esa persona tuviera otra vida. Entonces, eso es como en lo que trabajo hoy. En realidad no fue impuesto por mis papás, yo me he dado cuenta en el caminar y me siento muy feliz de decir a viva voz que encontré mi propósito al menos de los 34 años, porque siento también que uno puede ir cambiando de propósitos a medida que va evolucionando. ¿Quién fue esa primer persona que tú ayudaste, que tú dijiste, "Ah, yo puedo hacer esto"? Una persona que me impactó mucho en el proceso fue una persona que vendía aguacates en una carreta en Bogotá, y él a mí me decía: a mí no me van a prestar, y tenía como 92 millones ahorrados, súper juicioso. Y yo le decía: a ti sí te van a prestar. Y le aprobé a él, tiene su casa, fue demasiado lindo, es un proceso que me impactó mucho. Y de ahí en adelante entendí que todos lo pueden tener. Luego ayudé con los compañeros que tenían chasitas en la calle a que un banco les prestara para comprar vivienda sin decir nada de mentiras, es decir, el banco ahí visita que la chacita existe, y como ellos no manejan contabilidad muy juiciosos, el analista sale del escritorio y hace la contabilidad con ellos. Le he aprobado a personas de fincas que sacan la leche al carro de Proleche, Colanta, en Cundinamarca, porque yo empecé pues crédito hipotecario en Cundinamarca, y eso ya rompió todos los paradigmas en mi cabeza, y yo digo: todos pueden comprar vivienda, es que todos podemos hacer lo que nos propongamos, si entendemos que somos seres que nos podemos no solamente co-crear y apoyar, que es lo que yo trato de hacer a través
de la capacidad que tengo de hablar, pues yo ni siquiera me había dado cuenta que tenía esa capacidad, pero hay gente que me escribe y me dice, pero a ti quién te entrenó, a quién, nadie en la vida, yo siempre hasta por los codos, en mi familia todo el tiempo era como, Mabel, no cuente todo, y un día mi hermano estuvo en una conferencia y yo me bajé y me dijo, lo que yo siempre le dije a usted que se quedara callada y que dejara de contar todo lo de la casa, de dónde la tienen, porque yo cuento todo de los bancos, no de una manera ni atacándolos ni nada de eso, sino que educándonos para ir al ritmo de ellos. Claro. Entonces, las personas que más me impactaron en resumen, porque mire, habla hasta por los codos, es Don John. Don John fue el que más me impactó y que me logró hacer ver que todo es posible, o sea, todo es posible, porque usted dirá, pues él vende aguacate, le debe ir súper bien, y a él le iba muy bien, pero ningún banco lo aceptaba. Cuando un banco lo acepta, lo bancariza, él transforma su vida con sus 3 hijos, él era como, Mabel, ¿qué es esto tan impresionante? Si tú lo puedes vivir, otra persona lo puede vivir. Y ya cuando él tiene casa, empieza el proceso de empoderamiento, de seguridad, de ya no va a seguir gastando, sino que estoy capitalizando porque estoy pagando mi casa, que ahí va como la segunda fase de co-creación que yo hago. Pues madre, a ti te van a entregar una casa y un crédito se va a desembolsar, ahí pasa como la parte del otro reconocimiento, yo qué hago con un crédito a 20 años, pero como allí, si existen tantas opciones para hacer planeación financiera y salir ligero. Mi proyección no es que un colombiano termine su crédito a los 100 años, mi proyección es que un colombiano termine su crédito a los 45, usando la banca a su favor. Y siento que lo que nos faltaba aquí en Colombia y que lo ataco a diario es la educación. O sea, no Total. tenemos educación financiera personal y adicional, pues no tenemos educación para comprar una casa. ¿Quién a uno le va a enseñar? Hay personas que me conmueve, por ejemplo, una chica me dijo, yo entré a tu asesoría porque nadie de mi contexto tiene casa, ni mis amigas, ni mis primas, ni mi familia, nadie, todos viven en arriendo. Y lo que tú dices, yo me siento a tomar un café con mis amigos y mis amigos ninguno tiene casa y están pagándole la casa a otra persona porque tú y yo que tenemos propiedad raíz sabemos que la persona que nos paga la hipoteca es el inquilino. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros? Entonces, mi objetivo así es como pegarles la idea que ellos también pueden, que tienen de diferente al dueño de esa propiedad, no tienen nada de diferente, somos igualitos. Lo único es que tomamos acciones diferentes. Entonces yo muchas veces les hago el ejercicio, ven, tienes que tomar las acciones de tu yo futuro. Si quieres ser un empresario de propiedad raíz, pues tienes que al menos aceptar un crédito de 2 millones. Ay, no, qué susto. Tienes que quitar ese susto porque eso simplemente es un miedo que no es real. Miedo real cae medio un 20º pisos, pero eso. Entonces empiezan poco a poco a migrar, como yo te decía, a través de la mentalidad de esas personas y a construirse. Y cuando ya pasan de isla, mueven a toda la familia, upa, pues a comprar vivienda, todo. Todo el mundo. Pues ese es mi rol. Yo sé que hay muchas formas de invertir, pero el que me corresponde a mí por vida y porque yo siento que es donde debo estar, es la compra de vivienda. Me tocó hasta tatuármelo en la piel, porque ya llegó a un punto que yo dije, yo tengo que Es lo respirar mío. eso. Yo te voy a contar una historia que me pasa a mí mucho y es de que la gente me dice, Sebas, que yo no quiero lidiar comprando propiedad raíz, no quiero lidiar con que una persona me llame que tengo que cambiar un bombillo o que tengo que se dañó el aire acondicionado o que esto, aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Mira, algo que yo he hecho es de que cuando yo tengo una persona, un inquilino, porque yo solamente le rento a una persona específica en las propiedades que tenemos nosotros. Y esas personas específicas son personas que trabajan en restaurantes, latinos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque son personas que cuidan las casas. Y algo que yo les digo a ellos siempre es, mira, yo no quiero que tú estés conmigo por más de 2 años, porque yo en estos 2 años te voy a enseñar qué es lo que tú tienes que hacer para comprar tu propia casa, porque estás botando el dinero pagándomelo a mí. Entonces, como que es algo como llevarlo a educación más, porque me siento, o sea, tengo como que sentimientos encontrados de que yo veo que las personas latinos como nosotros me rentan a mí y no tienen sus propias propiedades. Entonces, como que es mi obligación ayudarles a ellos a que vayan y compren una casa. Entonces, es como Sí, que que es un periodo de transición para ellos. total. Entonces, no dejé que eso me afectara a mí a decir, no me voy a meter en el negocio de los bienes raíces porque ya ahora estamos mirando las partes comerciales y todo eso. No voy a dejar que eso me afecte a mí, sino que cómo lo puedo utilizar yo para poder ayudarme a mí en lo que quiero ayudar a otras personas. ¿Sí me entiendes? Te quería hacer Sí. una pregunta ahorita de algo que dijiste muy importante y era el tema de los bancos. Hay muchas personas que no solamente le tienen miedo a los bancos, sino que le tienen rabia a los bancos.
¿cierto? Y las personas dicen, no, que es que esos bancos son unos ladrones y que esto, que lo otro. Háblame un poquito de ese tema. ¿Cómo trabajas tú con las personas con ese tema de que, es que lo único que quieren es robarme mi dinero? Pues primero, como empezamos, es a veces difícil entender que lo que sabemos se puede monetizar y que a través de la energía del dinero yo reconozco el valor en otros. Ejemplo, un médico salva vidas, pero para salvar vidas tuvo que estudiar demasiado y no solamente estudiar, sino que invertir su tiempo, que es lo más valioso, y los recursos, que es la energía del dinero. Tú le pagas a ese médico y reconoces su valor con el dinero, pues que es la forma que lo reconocemos en este plano terrenal, y sin embargo, si esa persona te atiende súper, hiper, mega bien, quedas tan agradecido que quedas feliz. Ese es mi objetivo, no solamente que se reconozca el especialista a través de la energía del dinero cuando debemos de hacerlo, porque ya te voy a contar cómo, pero sino también que queden supremamente felices. Entonces, cuando las personas llegan con todos esos vicios, yo trato de humanizarlos, es decir, empiezo siempre como con el ejemplo más básico que son ellos. Hablo mucho de los médicos porque es verdad, los médicos trabajan por vocación, pero eso no quiere decir que vayan a ser unos pobrecitos del plano terrenal hablando de la moneda. Entonces, yo les digo, tú no trabajas gratis. La actividad económica de un banco es prestar dinero. Es decir, tú pagas por el dinero un valor, como pagas por este pocillo un valor. Y esa es la actividad. Si tú la entiendes, porque ellos no son hermanitas de la caridad y tú tampoco, ya. O sea, ya la relación con el banco va a allanar. Entonces, ¿por qué me pasa esto y esto y esto con el banco? Porque es que tú ni siquiera te has querido educar para entender un poquito cómo funciona la banca. Ya cuando tú entiendes cómo funciona la banca y te empoderas, que ellos están para usarlos a mi favor, para ayudarme a subir al segundo piso, pero solamente son un escalón, como que ya las personas se relajan y dicen, güey madre, tienes toda la razón, porque por ejemplo yo les enseño, yo hablo de compras de cartera, que es lo mejor que una persona puede hacer, y me dice, ay, qué miedo, eso genera un reporte, y yo no. Ay, qué miedo, eso genera nuevamente pagar escrituras, y yo no. Hipoteca, no. Entonces todo lo que tenía en mi cabeza era basura. Sí, era basura. Eso es otra cosa, la gente desembolsa con una tasa y aquí en Colombia, porque nunca ha salido del país, se quedan sentados 20 años con esa tasa. Y yo, hombre, por Dios, las tasas se mueven con los ciclos económicos. ¿Tú qué tienes que hacer? Irte moviendo y la gente dice, yo no sabía que todo eso se podía. Entonces, cuando tú empiezas a humanizarlos de cierta forma, porque también les digo, quitemos todos los ladrillos. Después de los ladrillos, ¿quién hay? Trabajadores. ¿Qué hacen? Cuidarle la plática al banco. Entonces, ellos no van a entregar arriesgando la plata. O cuando ya son así como todo difícil, yo le digo, vení, préstame 200. Entonces dicen, bueno. Entonces yo les digo, mire, yo soy independiente, no tengo RUT, no declaro renta, quiero 200 millones de pesos, estuve reportada hace 2 meses, pero mi plata llega a veces sí, a veces no. ¿Ustedes me prestarían su platica que tanto les costó? No, y yo igualito el banco. ¿Por qué les da rabia si el banco tiene que asegurar la plata y el empleado, el ser humano que se encarga de custodiar esa plata, lo hace para bajar riesgo? Y la gente sale súper humanizada, súper consciente y empiezan a querer un poquito los bancos. Si hay muchas personas que sienten odios, pero cuando tú le muestras la realidad de las cosas y se lo pones como si él fuera el banco, dice, tiene toda la razón. O sea, decir esa palabra es súper duro, a mí también me da duro, pero es verdad, los bancos tienen que cuidar sus recursos. Mis servicios, yo soy un broker financiero, esa figura viene de Estados Unidos, alguien de aquí que fue allá, la copió aquí en Colombia, y lo que hago es como yo ya me especialicé en este producto y trabajaba como vinculada para un banco, yo les digo, yo les sigo trabajando ya con mi empresa, pero le radico a todos los bancos. Entonces, cuando alguien llega acá, antes pues yo estaba sentada en una oficina y para mí lo más indispensable de todo el mundo era ese banco, era el mejor todo. Pero en este momento no, el mejor es mi cliente y lo importante para mí es buscarle lo mejor de la banca a cada cliente, porque todos los bancos son diferentes, no solamente a la hora de ver un perfil financiero, sino las garantías que reciben. ¿Cómo así? Si hay bancos que no le gusta una casa con 7 cocinas, hay otro que no le importa. Entonces, las personas hay veces paran sus procesos de capitalización porque un banco les negó y yo, hombre, por Dios, si lo que hay es bancos. Entonces, hoy opero para 10 entidades financieras y cuando el cliente tiene la cuota inicial y es colombiano residente en Colombia, eso no tiene ningún costo porque mi empresa factura con los bancos. Pero cuando llegan más perdidos, que quién saben qué, y dicen, vale, estructúrame todo el proyecto, ahí sí, pues como hablábamos al inicio, estas personas pagan como una tarifa por una asesoría, es súper asequible, es como el que no quiera comprar vivienda lo bien es No porque quiere. no quiere ni siquiera invertir su tiempo, porque ni siquiera son los recursos. Hay veces somos tacaños incluso para ver un video de 2 segundos que monto. O sea, literal, la gente me pregunta lo mismo que dice el video.
Y yo dije, Dios mío, qué frustración, pero poco a poco se va lo que ellos poco a poco van interiorizando, que vamos cambiando la cultura, que nos vamos empoderando. Hay veces personas son muy rápidos, hay otros que no, pero ya quité como ese cuestionamiento y esas rabias que me sacaban antes. Total, mira, Pues entonces, los servicios de nosotros en general no tienen costo, crédito de libre inversión, crédito de vehículo, crédito hipotecario, porque la gente ya viene con la necesidad y en crédito hipotecario con cuota inicial. Si no, pues ese producto sí tiene costo, pero digamos que como vos decías al inicio, pues el que no quiera es porque no quiere. no quiere. No, y lo importante de lo que vos decís ahí es el tema de que ya no está la persona cuando va a trabajar con un banco y el banco les dice que no, entonces se molestan y todo eso, no lo vuelven a hacer porque piensan que solamente hay un banco y es el Ay, banco sí. y es el banco que ellos trabajan, pero es que bancos hay muchos como tú dices. Entonces, por ejemplo, cuando viene gente acá a Estados Unidos y me dice, Sebas, ¿cómo puedo comprar casa? De hecho, yo no hago eso como negocio, se lo enseño a cualquier amigo por ahí todo eso y se lo obligo a todo el mundo, le digo, tú tienes que comprar propiedades raíces. Le digo a la gente, o sea, negocie con los bancos, hay tantos bancos, usted solamente muestre el proyecto que usted tiene y los bancos le van a decir sí o sí no. Te voy a contar algo que pasó hace muchos años que yo siempre lo cuento a las personas que entienden lo de los bienes raíces o que quieren comenzar en los bienes raíces. Yo tenía un Mazda, ¿cierto? Que yo había comprado y yo ese Mazda lo amaba, lo adoraba y yo me sentía tan orgulloso de que yo había pagado $25,000 en efectivo por ese Mazda, cuando yo no entendía muy bien la parte de las finanzas. Estaba en los negocios, que yo sabía que tenía un negocio, me generaba dinero y con ese dinero compraba lo que me daba la gana. Cuando yo tuve ese shift en poder entender las finanzas, yo ese carro lo vendí, le perdí $5,000, lo saqué de concesionario, $25,000, le perdí $5,000, lo vendí, me dieron $20,000 por ese carro, esos $20,000 fui y di la cuota inicial a una casa, ¿ok? Esa casa en este momento me está generando alrededor de $1,200 libres después de pagar la hipoteca de esa casa y esa casa me estaría pagando a mí 3 Mazdas por el resto de mi vida. Tú dices dos cosas supremamente importantes. Primero es el tiempo. La gente no tiene paciencia. La gente ve mis videos y se emociona. Ya quiero comprar casa. Y yo, pero tienes que tener cuota inicial, lo vamos a construir en 3 años, vamos a... Y yo, claro, si nunca has ahorrado y no tienes nada, pues vamos a cambiar eso, vamos a construirnos. Entonces, lo primero es el tiempo. Y lo segundo, la educación. Hay mil cosas que las personas pueden hacer, incluso que pueden dejar una renta mucho mejor que la propiedad raíz. Y claro que yo sé que están ahí, yo no soy ciega, yo no soy una persona, porque hay gente que cree que porque yo hablo de la propiedad raíz, ay no, pero yo no sabe las criptos. Claro, pero si la gente no tiene esa educación para poder manipular y mover estas cosas, que la educación es supremamente importante, la propiedad raíz va a hacer que se capitalice, que no siga pagando arriendo y que a partir de ahí, de esa transformación, porque no solamente ser una cosa, es una transformación, puedas invertir en otras cosas. Entonces es súper, súper importante lo que dices, porque muchas personas, de verdad, a veces yo les digo, pero si tú sí tienes cuota inicial, tienes un carro, pero soltar se nos hace difícil en el plano emocional, mucho más terrenal y mucho más económico. Yo lo he entendido y yo soy como súper desprendida con las cosas, o sea, ya me paso, me voy al otro extremo, porque siento que en ese proceso evolutivo tenemos que cambiar, no me puedo quedar estática. Y cambiar es que hay veces algo que está en mi vida me va a hacer como súper cuántico, me va a hacer un trampolín cuántico, pero la gente se niega a hacerlo, pero también es porque falta educación y no entienden la importancia de la inversión a largo plazo, que la propiedad raíz definitivamente es una inversión a largo plazo. Hablemos de estos colombianos en el exterior que se escucha mucho más cada vez, y yo te lo digo pues porque también quiero aprender del tema. Yo me quiero ir para Colombia, por ejemplo, un tiempo, y quiero vivir en Colombia. Amo Colombia. Dije, no vuelvo a Colombia. Cuando me vine para Estados Unidos dije que no quería volver a Colombia nunca en mi vida. ¿Ok? Y después de 5 años fui a Colombia una vez y quedé totalmente enamorado de la cultura, pero una cosa extraordinaria, no solamente de Colombia, de toda Latinoamérica. Y hoy en día, tanto así que quiero volver a Colombia a vivir, quiero que mi hijo se pueda levantar en la mañana a desayunar arepa en una finca y a salir a caminar y a correr descalzo y que pueda correrle a la vaca y al toro y jugar con las gallinas. O sea, quiero vivir eso.
un colombiano que vive en el exterior, ¿cómo puede hacer para comprar una casa en Colombia? Hay 7 millones de colombianos que están dateados por Camacol, que están en el exterior y muchos de ellos, como tú, han tenido niños. Entonces, imagínate, todos los colombianos que están en el exterior están en todas partes del mundo. Comprar vivienda para ellos es muy fácil. A partir de la pandemia, los bancos les tocó digitalizarse. Para los colombianos residentes en el exterior, ya la digitalización está al 100%. Todavía los colombianos residentes en Colombia y vamos en el proceso, pero entonces simplemente es tener la cuota inicial y comprar una vivienda usada. Los bancos que apalancan el proceso de compra de vivienda lo hacen virtual, necesitamos un apoderado acá y simplemente se hace pues como todo el proceso de elección de la vivienda, del pago y monetización a través de un apoderado, y el apoderado aquí simplemente va a firmar como apoderado, ellos van a quedar como dueños. Pero muchos no tienen la cuota inicial porque precisamente se van para esos países, se deslumbran, se les olvida que algún día van a querer regresar porque las emociones van transitando de manera diferente según la edad que tenemos, y hay veces sentimos necesidad de pertenecer y Colombia es donde pertenecemos. Entonces sí, como tú dices, cambiamos demasiado y luego dicen, pues madre, yo nunca capitalicé nada, ¿cómo me va a regresar? Ni casa tengo allá. Entonces ahí es cuando se les hace más difícil y tienen 80, 85 años, no tienen nada en Colombia y no están tampoco tan contentos en el exterior y siempre tienen ese sueño frustrado. Entonces, para que ese sueño no sea frustrado, pueden comprar sobre planos. Es decir, las constructoras de vivienda sacan un proyecto sobre planos y aquí solamente se tiene que dar el 30% de cuota inicial y eso se da a cuotas. No es financiado, solamente es a cuotas, es una planeación financiera. Y, por ejemplo, a comprar una casa de 500 millones, coges el 30 y tenés que dar 150 millones en 36 meses. Para ustedes, con el cambio de divisas, 4.166.000 es nada. Entonces, sí se capitalizó. Cuando yo hablo con ellos, dice, pero es que eso es nada para nosotros. Sí, y así puedo comprar una casa, sí. Después ya se desembolsa el crédito y el crédito lo pagan desde allá sin problema por PSE. Comprar sobre plano se puede pagar por PSE sin problema. Entonces es como tan lejos, pero tan cerca a la hora de capitalizar. A su regreso que hicieron, le dieron mucho valor a las divisas y pusieron su casita linda para que el regreso, toda esa inversión y toda esa divisa que ellos tienen, pueda hacer una transformación. Importantísimo. En este momento, el sector construcción en Colombia no la está pasando tan bien, pero los que tienen la solución son los colombianos residentes en el exterior porque ellos están supremamente bien y quieren capitalizar acá. Pero lo que hablábamos ahora, yo lo que siento que falta es como integrar esa información de esa necesidad con educación, porque ellos quieren accionar, tienen los recursos, Colombia los necesita, pero no saben cómo, porque si muchas personas adineradas de Colombia están migrando el dinero y los colombianos residentes en el exterior lo mandan en remesa, pero con un fin que es capitalizar a través de la inversión de propiedad raíz, Colombia no tiene que pasar nada mal, porque dice, ay, qué pecado que Colombia devuelva como en Venezuela. Y yo, pero ¿cómo que pecado? Si está en las manos de todos que no sea así, todos podemos poner un granito de arena, todos dicen que, ay, tan linda la finca del vecino, pero tú a esta solamente le echas basura y allá sí le echas maíz. No, tienes que echarle acá semilla para que siga creciendo Colombia. Y como vos decís, esto es un país demasiado hermoso. A mí me encanta viajar por Espectacular. carretera y yo digo, ¡guau! O sea, yo nunca he viajado al exterior. Yo vivía en Bogotá, pero yo siempre que estaba en Bogotá, yo decía, yo quiero volver a Medellín, quiero volver. Y yo venía a Medellín y yo veía los arbolitos, yo veía que donde mis amigos estaban media hora, pues sentir como todo ese tejido que me apoyaba a mí. Yo decía, yo aquí tengo que volver. Entonces yo siento que eso les ocurre a ellos. Ver a la familia, a la tía, salir a tomar un tinto a la finca. O sea, ver cómo nos comportamos, cómo charlamos, todas las imprudencias que hacemos, eso les hace falta. Total. Mira, mi esposa, ella nació en Venezuela y los papás de ella nunca habían ido a Colombia, ¿cierto? Porque cualquier cosa o lo que sea que tengan en la mente, lo que sea, siempre todas las excusas. Y un día me mamé de esa vaina y los llamé y les dije, ya compré tiquetes, ya compré vaina, nos vamos para Colombia en tal fecha. Y la primera vez que fueron a Colombia, mira, quedaron absolutamente enamorados. ¿Ok? Del país, tanto así que mi suegro me dice, Sebas, yo me quiero ir a vivir a Colombia, o sea, yo quiero crear en Colombia. Entonces te preguntaba, era por eso, porque yo decía, las oportunidades que hay, nada más y nada menos ahora que voy a ir a Colombia, yo miro las oportunidades que hay de vivienda, específicamente en Medellín, y yo digo, wow, la gente como no está viendo esto, pero después me conecto conmigo mismo Medellín y es una digo, capital mundial. y después me conecto conmigo mismo y digo, pero yo tampoco lo veía. En el 2005 yo no lo veía, ¿cierto? Yo llegué a verlo por error y en esa época no habían personas como tú que se encargaran de educar a las personas de una manera simple, ¿cierto?
simple de que las personas puedan entender cómo es que funcionan las finanzas y cómo tu banco o un banco puede ser tu mejor amigo para cambiarte la vida por el resto, o sea, para ayudarte a tener paz y libertad financiera. Total, es que yo no sé, uno, lo que te decía, uno tiene diferentes tipos de visiones dependiendo de la etapa en la que esté y pues cuando llegan allá dicen como no, yo me vine de Colombia, no sé qué, muchos, porque no quiero regresar, pero empiezan a ver como en la red, la familia, no sé qué, y claro, somos seres emocionales y la ausencia empieza a jugar, pero más que eso yo creo que el 90%, no sé si la cifra la tenga exacta, quieren regresar a pasar Total. sus años de adultez acá. Y he escuchado a muchas personas que dicen, sí, yo me fui a trabajar 10 años a Estados Unidos y aquí tengo en este momento edificios y ellos me pagan mi vida. Ellos me pagan mi vida. ¿Por qué? Porque le dieron un sentido a esa plata que es la energía del dinero. Simplemente, ay, no, entonces voy a dejar de vivir. No, podemos vivir y también capitalizar. Podemos vivir y también invertir. Lo que pasa es que no sé, siento que los paisas, por ejemplo, es nuestra cultura, tienen muy desfigurados aparte de la calidad de vida, o sea, ya son exagerados con los gastos, como con los lujos, como con la vida que viven, y muchas veces es pura apariencia, pero ¿y la construcción de ellos, la construcción patrimonial de ellos, dónde están? Porque, ay, sí, yo vivo en el poblado, yo no sé dónde, en arriendo. Y yo, pero si tú puedes bajarle un poquito al nivel de vida y construirte, ¿y para qué me construyo? ¿Qué es una vivienda para ti? Tranquilidad. ¿Qué es una vivienda para ti? Seguridad. Para eso, para que tengas tranquilidad y seguridad para ti y para los que vienen. Tu hijo, ¿ok? Porque tú venías y me decías que tus padres, o sea, no te enseñaron esto, pues porque no tuvieron la educación para enseñártelo. ¿Qué estás haciendo tú en este momento con tu hijo que tiene 5 años para tú educar financieramente a tu hijo? Pues primero, en el colegio que Joaquín está, es un colegio donde reconocen el ser desde su individualidad. Le enseñan finanzas personales, le enseñan gestión de emociones, hacen yoga y entienden que ese individuo puede estar triste, puede estar feliz, puede estar aburrido. Entonces él es súper expresivo con sus emociones y sabe que es seguro expresarlo, que es seguro ser sensible, que está bien mostrarse quién es decir, no es cuestionado. Entonces, desde la educación del colegio, yo que soy la mamá, pues elegí un lugar donde él pudiera desarrollarse desde su autonomía. Y yo pues siento que con la información que he logrado recibir a través de los años, a mí me preocupaba mucho cuando yo empecé terapia hace 5 años, Joaquín recién había nacido, yo le decía a mi terapeuta, yo no quiero que mi hijo crezca con todas las culpas, mi mamá me mandaba a confesarme en Granada, Antioquia, que porque había hablado, respondido feo a mi hermano. Y mi mamá me decía, eso está mal, siéntete culpable. Y yo decía, ¿por qué me tengo que sentir culpable? Y era un cuestionamiento, yo todo lo hacía mal desde los ojos de mi mamá, desde la religión católica. Y entonces yo toda la vida crecí con culpas, sufría del colon, gastritis, todas las enfermedades que generan la culpa. Entonces yo le decía a mi terapeuta que cómo hacía para transformar a Joaquín, que yo no quería darle esa educación de culpa, de no puedes mostrar el pie, o sea, cosas que eran demasiado pragmáticas para mí. Entonces ella me decía, si tú cambias, él va a cambiar. Entonces la forma como Total. yo me voy hablándole es de empoderamiento, tú eres fuerza, tú eres seguridad, tú eres inteligencia. Primero tú, después el resto, tú tienes que estar bien para ayudar a los amigos. Si el amigo te trata mal, exige respeto, tú eres un ser que vales demasiado. Entonces yo todo ese empoderamiento se lo doy. Con respecto a las finanzas, a él y a mi sobrina, siempre le doy recursos, los conecto con la abundancia, le digo que todos los bienes son ilimitados. Si él quiere algo, yo nunca le digo que no tenemos plata. Es más, él sabe que somos abundantes, que es un recurso ilimitado. En estos días me cuestionó y me dijo, ¿cómo me dices que no gaste agua si todos los recursos son ilimitados? Hay unos limitados y uno de ellos es el agua y lo vamos a cuidar. Entonces yo le lo conecto con la abundancia como a mí me conectaron mis tías siempre me daban recursos y con eso le digo, vamos a invertir, vamos a empezar a invertir. Y Joaquín ya habla de inversión, él siempre que juega tiene empresa. Entonces es como interiorizar a través de la palabra. Yo nunca paro de estudiar, como te digo, me encanta el ser, las finanzas, me encanta hablar, me encanta cambiar vidas. Entonces, todas las palabras que yo digo, Joaquín las tiene interiorizadas. Yo a veces lo veo haciéndole coach a los niños. Les dice, es que te parece muy bien estar en este colegio, tus papás te tienen acá y tú lo que estás haciendo. No, es que debes de reflexionar, venga, hablemos. Y yo como, es venir, o sea, él es muy evolucionado, también soy de esa teoría que ellos no se eligen y él decidió elegir esta persona que iba a llegar a esta transición tan fuerte, porque en realidad lo digo así porque tú ves a mi mamá y tú dices, pero esta de dónde salió, o sea, yo soy el árbol de aguacate en un árbol de tomate de árbol, o sea, yo no me parezco en nada.
Y también pues aquí ya di unas poquitas pistas de que hoy no me segmento en ninguna religión, mi religión es el amor, o sea, yo hablo desde el amor, yo creo desde el amor, yo hago desde el amor, y igual mi hijo, pero es así como que le gusta segmentarse en una religión porque Joaquín es como todo estructurado y pues necesita estructura en su vida y la religión como que se la da, entonces vamos a Sabaneta y él entra con mis tías de 80 años a misa, yo digo chao, yo me voy a tomar un café y él en misa y yo se lo respeto y él me lo respeta Total. desde la individualidad, o sea, la información que Joaquín tiene es, yo digo, ojalá hubieran dado esa información, no me la dieron, soy muy agradecida con lo que me brindaron mis papás y quizás si ellos no me hubieran dado lo que me dieron, no estaría hoy acá. Total. Entonces, todo es perfecto desde cómo lo deseemos vivir y aceptar. Pero Joaquín, hombre, se ya invierte, tiene plata por todas partes. Mabel, eres una crack, te lo digo. Como te lo dije al comienzo, yo sé que llevamos poco tiempo conociéndonos, pero la tienes clara y la tienes firme, ¿sí me entiendes? Porque, pues madre, tienes el mundo por delante, porque te puedes comer el mundo con todo lo que tú estás haciendo y te felicito, de verdad que sí. De verdad que Muchas gracias. qué orgullo poder ver una persona del país de uno que la tiene tan clara en tantos aspectos de la vida, en el aspecto emocional, en el aspecto laboral, en el aspecto económico, o sea, en todos los aspectos y qué bueno que le puedes ayudar a tantas personas. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Espero lo escuchen muchas personas y cojan su vida y se empoderen de ella y vayan para donde quieren ir. Total. Mabel, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quisiera contactarte? Mis redes sociales en TikTok, en Instagram, en YouTube es Mabel Quintero Oficial y ya ahí hay como un Linktree donde se abre todo mi portafolio porque hacemos de todo. Total. Bueno, y a mí qué me quedó de esta sesión, a mí me quedó de que nunca es tarde para aprender. Ok, mira, escucha la historia que contó Mabel del señor de los aguacates. Nunca es tarde para aprender, pero cuando tú aprendes y tienes conocimiento, se te abren muchísimas puertas. Y recuerda, el dinero que tengas guardado, si no lo estás utilizando y no lo estás invirtiendo de una manera segura, ese dinero no está creciendo. Aprovecha hoy que siempre y todos tenemos dinero. Tú tienes unos zapatos, un reloj, un carro o algo que puedes vender que te pueda ayudar a ti para apalancarte, para poder seguir creciendo financieramente. Recuerda que todas las personas que tú puedes compartir este episodio con esas personas, hoy le vas a poder cambiar la vida, así sea a una persona. Y si se la cambias a una persona, esa persona se la va a cambiar a otra persona y a otra persona y a otra persona. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.